Hay que entender que toda esta temática de complicaciones biológicas, patologías perimplantares, pues bueno, principalmente vienen denotándose con una prevalencia de aproximadamente 2 de cada 10 individuos españoles. Es algo muy coherente a nivel global y que estas dos entidades, tanto la mucositis como la perimplantitis, pues consisten principalmente en una inflamación que se genera al principio en el tejido blando, que vamos a llamar mucositis, una patología que clásicamente se ha destacado como reversible y que, bueno, pues una vez que esta patología progresa a una destrucción del colágeno, la actividad de las colagenasas en el tejido duro, es cuando ya se va a denominar perimplantitis, como una pérdida de hueso, pues bueno, aceleratoria, no lineal, progresiva y que en definitiva puede comprometer el pronóstico y la longevidad de los implantes dentales y por qué no decirlo, y esto también es algo que somos conocedores en el área de la medicina periodontal, puede comprometer también la salud del paciente. Son dos entidades distintas que a pesar de todo ello, tanto la mucositis como la perimplantitis comparten la etiología, pero también comparten una serie de factores locales que habrá que identificar para entender mucho mejor cuál es su papel en el comienzo y en la perpetuación de la patología y que por lo tanto no solamente en prevención primaria deban de llevarse a cabo para evitar que su asociación exista conjuntamente con la presencia de patología, sino que, oye, puede darse el caso en el cual un factor local predisponente esté predisponiendo efectivamente al acúmulo de placa y ya tengamos un sangrado, ya haya inflamación de la mucosa, lo que denominamos como mucositis perimplantar, y que en caso de, a pesar de que se aplique una terapia mecánica, una terapia química, etcétera, no se conjugue con la identificación y monitorización, evidentemente, de estos factores locales, pues la patología recurrirá de manera constante. Y esto es aplicable a la prevención secundaria y a la prevención terciaria y por eso precisamente se van a mencionar. Algo relevante es que los parámetros clínicos generalmente se comparten entre estas dos patologías. Cuando hay una profundidad de sondaje de más de 6 milímetros, donde ocasionalmente puede haber recesión de la mucosa o no, va a depender de la cantidad de pérdida de hueso, depende también de pues bueno, la historia que haya podido tener el paciente en relación también a factores locales, como por ejemplo la posición del implante, el diámetro del implante, que puedan afectar que ocurran estas dehiscencias de la mucosa y que en virtud de ello no solamente haya patología, sino que además haya un desorden, una anomalía estética. Y entonces el clínico tiene que ejercer un pensamiento crítico para entender qué es lo que viene antes, o la gallina, si realmente viene antes el factor local o el factor local está ayudando a perpetuar la patología. En definitiva, hay que orquestarlo para evitar que esta patología que se puede estar exponiendo como mucositis pase a perimplantitis o que una perimplantitis recurra de manera indefinida una vez haya recibido tratamiento. Mucositis no es sangrado. Mucositis es sangrado profuso, sangrado de más de 2 puntos, sangrado más que evidente en una imagen clínica y que se exacerba claramente en el momento en el cual hay sondaje, pero no hay pérdida de hueso más allá del remodelado fisiológico. El remodelado fisiológico se va a establecer en el año después de la carga y en base a ello, por lo tanto, habrá que tratar de monitorizar el implante forjando un umbral a los 12 meses después de la colocación final de la prótesis para entender que a partir de ahí cualquier pérdida de hueso mayor a 0,5 milímetros, de acuerdo al error de medición, pues estaríamos hablando de una perimplantitis y probablemente requiera de tratamiento. Es evidente, y yo creo que es responsable también destacar que una perimplantitis asociada a 3 milímetros de pérdida de hueso quizá no demanda de una terapia que requiera también un abordaje quirúrgico como una perimplantitis más leve. Lo vamos a ver en esta segunda parte de la presentación. Y que a partir de esos 3 milímetros, siempre y cuando haya estos signos inflamatorios, con el aumento de la profundidad de sondaje, principalmente siendo el primer elemento que destaca la presencia de patología, una bolsa de más de 6 milímetros,
pues ya tendríamos una situación que clásicamente también se ha destacado como irreversible y que generalmente demanda de un tratamiento menos conservador y ya ahí vamos a entrar en la severidad de la pérdida de hueso, la magnitud que haya ocurrido en términos de pérdida de hueso periimplantar para entender pues cómo se puede tratar de alinear de nuevo el pronóstico terapéutico. Es importante también entender que, al igual que ocurre con las patologías periodontales o la periodontitis en este caso, la periimplantitis, su homónimo alrededor de implantes, viene principalmente asociado por dos factores de riesgo: que tenga historia de periodontitis y que además sea un paciente que no se adhiera a la terapia de mantenimiento. Pero no solamente que no venga esporádicamente, sino que si no viene al menos 2 veces al año, es muy plausible pensar que el paciente va a tener 5 veces mayor tasa de periimplantitis en términos de prevalencia que aquellos pacientes que acuden un mínimo de 2 veces a la terapia de soporte, monitorización, y que además, en caso de que ocurra algún tipo de patología, se pueda de alguna manera corregir de una manera precoz y por lo tanto mucho más predecible. También hay factores sistémicos. El tabaco y la hiperglicemia se ha destacado en estos dos artículos científicos. Aproximadamente una tasa, estar asociado con una tasa de periimplantitis 2 veces superior. Ya ahondando más en el diagnóstico o quizá a la hora de realmente identificar de una manera cauta y exacta una entidad patológica como puede ser la mucositis o la periimplantitis, es importante entender que hay limitaciones al sondaje cuando se sondan implantes dentales, especialmente en lo que refiere al sangrado que ocurre después del sondaje, que generalmente da igual si lo hacen nuestros higienistas, si se comparte algún tipo de disciplina como la periodoncia o si es un dentista general, se sonda aproximadamente de 2 a 3 veces más fuerte la penetración de la sonda que cuando se sonda que lo que se debería de realmente sondar para evitar estos falsos positivos. Y por ello yo lo que aludiría a que este tipo de escenarios en el cual hay un sangrado, incluso que puede ocurrir 15 segundos después del sondaje, claramente no estamos hablando de mucositis ni de patología que no requiere de ningún tipo de tratamiento extraordinario. Por el contrario, cuando de acuerdo a este índice de Monbelli hay un sangrado más profuso, hay un sangrado en más de 2 puntos, un sangrado que confluye incluso en la zona interproximal, sí que podríamos pensar que hay un sangrado provocado no solamente por el trauma, sino también por un motivo patológico que puede estar claramente asociado a una inflamación de la mucosa o una pérdida de hueso compatible con periimplantitis. Observar que va a haber también escenarios en los cuales no haya sangrado y tenemos que pensar el por qué. Puede ser porque el sondaje no sea exacto, porque la emergencia de la prótesis no permite un sondaje vertical o porque pacientes fumadores enmascaran de alguna manera a través del sangrado la patología. Suele ser mucho más frecuente la supuración, pero a pesar de todo ello tendrá un pronóstico mucho más desfavorable. También la supuración, como ya se ha denotado, quizá sería recomendable no solamente identificarla cuando existe, que generalmente va a existir solamente en escenarios de periimplantitis, sino además caracterizarlo, ponerle distintos grados, ponerle distintas características en términos al tiempo que pasa después del sondaje hasta que supura, los números de zonas en las cuales se supura o cómo de profuso es esa supuración e incluso si existe únicamente ante la palpación, porque es en estos escenarios donde va a haber un resultado o un pronóstico terapéutico no mucho más desfavorable, porque generalmente se asocia con periimplantitis más avanzadas. Hay otras entidades, como ya se han mencionado, como son estas dehiscencias bucales, donde si no hay inflamación, no hay patología, pero que se asocian a una posición muy vestibularizada del implante, un fenotipo fino de la mucosa o un diámetro ancho de estos implantes. ¿Requieren tratamiento? Pues van a depender, en primer lugar, de si tiene patología o no. Si tiene patología, demandarán un tratamiento para poder encauzar el pronóstico de este implante, y si lo que le provoca al paciente es una falta de satisfacción por motivos estéticos, ahí estaremos hablando de algún tipo de estrategia bien que combine
el manejo prostodóntico con el manejo periodontal o únicamente el periodontal, y donde se van a tener que requerir de otro tipo de tratamiento, nada que ver con, evidentemente, el tratamiento de la mucositis ni de la perimplantitis. A lo que, por lo tanto, queridas y queridos, debemos costar siempre es a la salud perimplantar, a que haya suficientes dimensiones, tanto óseas como de tejidos blandos, un diámetro del implante que se articule perfectamente con la emergencia protética y que en base a ello y una adecuada terapia de soporte preimplantar pues no dé lugar a ningún tipo de sangrado ni supuración y que evidentemente permita mantener la estabilidad de los tejidos. Y esa es la manera en la que yo orquesto en la actualidad mi terapia implantológica. Da igual que sea en implantología inmediata o diferida. Lo que es obligatorio y no se puede sacrificar es la posición tridimensional de los implantes. Y ahora bien, entendiendo la demanda que existe de tener hueso alrededor de los implantes dentales y también tejido blando, pues se puede optar por regenerar de manera simultánea. Esto, por ejemplo, es el material de Biobank, que es un aloinjerto con una membrana de lenta reabsorción para que después de la reentrada nos permita resultados mantenibles, estables, en términos de estabilidad a nivel ósea como a nivel de tejidos blandos, donde evidentemente hay salud perimplantar. Habrá situaciones mucho más complejas, donde de nuevo se ha vuelto a utilizar este aloinjerto, Biobank, con una pérdida de hueso interproximal, donde la posición de nuevo del implante tiene que estar guiado protéticamente. Esto no quiere decir que sea cirugía guiada, pero que evidentemente va a demandar una posición tridimensionalmente ideal para que se pueda rehabilitar. De nuevo se coloca este aloinjerto en la zona interproximal, conjuntamente con manejo de tejidos blandos, para aumentar también ese soporte en el contacto entre el implante y el diente, y todo ello sumándolo a un enmascaramiento con estrategias prostodónticas, poder dar satisfacción a un paciente dentro, de nuevo, del contexto de salud perimplantar. También es importante entender cuáles son otros recursos de los cuales se pueden optar para el diagnóstico exacto y también para identificar, en caso de que haya perimplantitis, qué tipo de configuración de defecto hay, y que todo ello nos ayude a no de manera arbitraria establecer una modalidad terapéutica, sino que podamos ya ir con los recursos, con el conocimiento establecido antes de enfrentarnos, no quirúrgica o quirúrgicamente, a él. Eso es la utilización del TAC, el cual, a pesar que ha destacado tener una infraestimación muy similar a de las radiografías periapicales, pero sí que permite identificar mucho mejor la posición del implante dentro o fuera de la tabla ósea y también el número de paredes existentes o residuales. La prevalencia de la mucositis perimplantar es aproximadamente en el 50% de los pacientes, siendo dogmático, estableciendo un punto de sangrado, no necesariamente profusa. La definición de caso ha variado de manera muy arbitraria a lo largo de la historia y en base a ello tenemos unos reportes especialmente altos. Si sondamos, es cierto que si sondamos nuestras clínicas, es muy posible que uno de cada dos implantes, al menos en un punto, sangre, pero es importante entender si realmente debemos de ser muy dogmáticos a la hora de identificarlo eso como una mucositis perimplantar o como un implante, bueno, saludable o parcialmente saludable, el cual pues puede estar sometido a mayor trauma durante el sondaje y por ello precisamente sangra, o donde puede haber un proceso evidentemente reversible en presencia de situaciones o de factores locales que protejan al mismo tiempo de padecer algún tipo de patología perimplantar. Y esto lo vamos a nombrar a partir de ahora, porque algunos de estos factores locales inciden en las características de los tejidos blandos, características o dimensiones de tejidos duros, en lo que refiere al margen protético, especialmente a la hora de prevenir de patologías perimplantares, y también la fase quirúrgica, la posición de los implantes es clave. Con respecto a los tejidos blandos, la mucosa queratinizada pues, ha demostrado ser clave para prevenir patologías perimplantares. También, evidentemente, juega un papel en el tratamiento, de lo cual no hay tanta evidencia científica que lo avale, pero en base a nuestra experiencia sí que parece tener un papel definitivo en la resolución
de inflamación. Y tiene sentido, ¿no? Si tiene que ver en la prevención primaria y secundaria, ¿por qué no lo va a tener en la prevención terciaria? De acuerdo a ello, en este tipo de situaciones, y aquí tenéis una muestra histológica donde se denota pues la presencia de este estrato córneo más superficial que va a proveer firmeza, adhesión, de alguna manera sellado para evitar que las bacterias penetren y migren apicalmente, y cómo además la ausencia de mucosa queratinizada se ha asociado precisamente a incomodidad en el cepillado y con todo ello, por supuesto, inflamación. Fijaros que en una de las primeras diapositivas he notado que clásicamente la mucositis se ha denominado una patología reversible. Sin embargo, en ese estudio realizado en la Universidad Internacional de Cataluña, lo que hemos observado es que cuando se realiza el tratamiento de la mucositis periimplantar, no siempre revierte. De hecho, la grandísima minoría de las veces revierte, aproximadamente un 70%, pero hay una diferencia aproximada del 30% de resolución en base a la cantidad de mucosa queratinizada existente. Por ello, la mucosa queratinizada ayuda a obtener un resultado mucho más satisfactorio en el tratamiento de la mucositis periimplantar. De acuerdo a ello, si hay situaciones en las cuales lo tratamos, la mucositis se somete el paciente a terapia de soporte periimplantar cada 4, cada 5, cada 6 meses, y cada vez que viene denota sangrado profuso que no resuelve de manera, además que no resuelve de manera constante y de manera consistente a lo largo del tiempo, y se caracteriza por tener una ausencia de mucosa queratinizada, puede ser interesante acondicionar los tejidos blandos, aumentando el vestíbulo, aumentando la banda de mucosa queratinizada para mejorar de alguna manera el medio y que en base a ello proteja de estas complicaciones biológicas y que de alguna manera también prevenga de manera secundaria para la aparición de periimplantitis. Va a haber otras situaciones en las cuales si hay que realizar tratamiento reconstructivo, pues esto es nuestro pan de cada día a nivel mundial, tener que quitar implantes, reconstruir de manera simultánea, con unas membranas de lenta reabsorción, y cómo tenemos que anticipar que una segunda fase va a ser necesario colocar injertos libres para aumentar el vestíbulo, para mejorar el fenotipo de tejidos blandos, de alguna manera para que proteja de padecer complicaciones perimplantares. Y si estas ya existen y no resuelven, la utilización de este tipo de injertos libres va a dar siempre un mejor resultado a la hora de evaluar la resolución. Ahora, otro dilema que tendremos que plantear es, bueno, y la banda de mucosa queratinizada es fundamental, y el grosor a nivel crestal. ¿Es mejor tener un mayor grosor alrededor del implante antes de la colocación del mismo, durante la colocación del mismo? Y bueno, todo esto se basa principalmente en una serie de artículos científicos entre los cuales se observa que para prevenir la remodelación o prevenir, perdón, la pérdida de hueso temprana, después de la colocación de la prótesis y lo que conocemos entonces como remodelación fisiológica, sí que puede tener sentido tener un mayor grosor para la formación de esa anchura o de ese grosor supracrestal de tejido conectivo. Sin embargo, hay evidencia también que ha señalado que a partir de esos 3 milímetros, cada milímetro extra de grosor implica un riesgo de 1,5 veces mayor de padecer periimplantitis, y tiene sentido, ¿no? Porque al final, cuanto mayor sea la anchura, mayor va a ser la distancia desde el margen de la mucosa hasta la base del sulco, y mayor número de bacterias patógenas van a poder colonizar y por lo tanto provocar patología en ese tipo de situaciones. Claro, cuando tenemos que recolectar injertos, bien sea de tejido conectivo, bien sean de injertos libres para aumentar el vestíbulo, aumentar la banda de mucosa queratinizada, nuestras zonas nuestras zonas donantes suelen ser la tuberosidad o especialmente el paladar, y generalmente son lo que da algún tipo de asociación a la morbilidad. Por ello nosotros utilizamos periacril, que es este cianocrilato, para protegerlo y para permitir una cicatrización mucho más armónica, evidentemente con menor dolor, menor molestia para el paciente, y pudiéndose utilizar de una manera muy espontánea, sin tenerlo que tener preparado necesariamente como esas férulas que en muchas ocasiones en pacientes dentados colocamos y que pues no permiten la espontaneidad, ¿no? Habría que hacerlo en laboratorio y
y todo ello pues, puede implicar logísticamente también pues, unos condicionantes. Otra cosa que hemos aprendido de la mucositis es que solamente pues somos capaces de clínicamente, como ya se ha dicho, solucionarlo en aproximadamente un tercio de las situaciones, pero es que además el otro tercio, de acuerdo a este estudio realizado donde yo tuve el placer de colaborar con mi amiga Mia Rakic, un tercio de las situaciones todavía, a pesar de que no tengan pues bueno, esta manifestación de entidad inflamatoria, como puede ser el sangrado, inflamación, eritema, etcétera, aún así denotan biomarcadores, la presencia de biomarcadores. Un tercio de estos que parece que han resuelto. Entonces, claro, va a haber situaciones en las cuales si tenemos pues una situación como por ejemplo esta, ¿no? Una inflamación más que evidente durante el sondaje, donde además la prótesis no es la prótesis ideal y habrá que instruir a los pacientes para la utilización de unos cepillos especiales que quepan perfectamente en esas zonas donde vamos a querer fomentar y promover la salud periimplantar, podría ser interesante también entender el uso del láser como un método adyuvante, no para el tratamiento de todas las mucositis, pero sí en algunas situaciones donde se evidencia una mayor inflamación. Porque al final con los elementos convencionales que venimos utilizando en la terapia de soporte periimplantar, pues tiene una habilidad menor para matar las bacterias. Y además es que hay muchas bacterias que se adentran cuando hay inflamación en el tejido conectivo, el tejido de granulación, y ello evidentemente no lo podemos quitar con muchos de los instrumentos que tenemos actualmente. Y además permite la coagulación para que en caso de que haya algún tipo de pequeño defecto que exista, se pueda estabilizar el coágulo y generar, pues, bueno, de alguna manera, una readaptación de los tejidos blandos que permitan mejor sellado. Por ello, yo diría que el tratamiento de mucositis se debe de realizar en la terapia de soporte periimplantar. Puede ser en algunas situaciones necesario reevaluar los pacientes. A propósito, de acuerdo al estudio de Gianni Salvi en el año 2012, tarda aproximadamente el doble en resolver la mucositis en comparación con la gingivitis, 42 días. Por ello, pues la reevaluación se tiene que llevar a cabo antes de pues, bueno, poder identificar si se ha conseguido salud o si se mantiene un estado patológico. Tardará aproximadamente 6 semanas en reevaluar. Y que habrá que emplear pues, métodos convencionales que se utilizan en la terapia de soporte periimplantar, que viene avalado científicamente, pero puede haber otra serie de situaciones como situaciones en las cuales hay una mayor inflamación. El uso del láser, además, tiene mucha versatilidad, ¿no? En segundas fases para mantener esta banda de mucosa queratinizada. Pero si, por ejemplo, tenemos esta situación donde no ha resuelto esta mucositis periimplantar con los métodos que utilizamos en mi centro para la terapia de soporte el día a día, pues puede ser también interesante aplicar este tipo de instrumento, este tipo de láser, para que de nuevo elimine a los mediadores, elimine todos estos factores desde el punto de vista microbiológico que son agentes dañinos y que se insertan, que penetran el tejido conectivo, dentro del tejido de granulación, generar cierto coágulo para que exista de nuevo este sellado. Probablemente no sea la terminología más adecuada, pero que de alguna manera limite la profundidad de sondaje, y en caso de que sea una mucositis también donde haya ya pérdida de hueso a nivel vestibular, a nivel interproximal, poderlo, que nos ayuda a decontaminar también esas superficies, ¿no? Y que finalmente el objetivo va a ser que no recurra a la patología, que se establezca una situación saludable, mantenible, y que además se pueda instruir al paciente en base al espacio a nivel interproximal que exista, y que con todo ello pues haya un mejor pronóstico de los implantes. Eso es lo que refiere a la mucositis periimplantar. Pero, ¿qué sabemos de la periimplantitis en relación sobre todo a las estrategias terapéuticas? Un primer mensaje que yo creo que es fundamental que todos entendáis es que no tratamos con implantes, tratamos principalmente con pacientes, ¿no? Y va a haber situaciones en las cuales, claro, tú dices, esta periimplantitis, ¿qué es lo que hago? Claro, a todos se nos antoja quitarlo, pero estamos hablando de que si se quita este implante, se quita la prótesis, por lo tanto el paciente pierde la estética, pierde la función,
pierde habilidades fonéticas, social, evidentemente, y por ello habrá que tratar de buscar situaciones en las cuales nos permita un resultado terapéutico satisfactorio, se pueda mantener el implante dental y donde, en este caso, por ejemplo, la prótesis se pueda adaptar, se pueda higienizar mucho mejor para que se puedan mantener resultados coherentes. O aquí, pacientes atróficos, pacientes que ya han portado varias tandas de implantes dentales sin mucosa queratinizada, donde no se podría colocar otro implante dental debido al límite vertical de disponibilidad ósea. Claro, pues en este tipo de situaciones tendremos que identificar no solamente cuál es el objetivo desde un punto de vista antiinflamatorio, sino además cuál es el objetivo para prevenir la recurrencia de la patología, que en este caso está asociado a la ausencia de mucosa queratinizada. Como ya hemos dicho, la mucositis es una patología inflamatoria y son tres pilares fundamentales en el tratamiento. El primero es un pilar que refiere al biológico. Si está principalmente orquestada esta inflamación por una serie de bacterias anaerobias, bacterias no compatibles con el oxígeno, el objetivo desde un punto de vista biológico es moverlo, buscar una transición hacia un ecosistema aerobio compatible con el oxígeno. Que desde un punto de vista biológico, que desde un punto de vista clínico, habrá que optar por reducir la bolsa. Si no se reduce la bolsa, la probabilidad a 5 milímetros o menos, la probabilidad de que progrese la patología va a ser aproximadamente 10 veces mayor. Por lo tanto, no os dejéis cegar por la ganancia ósea radiográfica, porque eso va a venir principalmente dictado por la configuración del defecto. Y técnicamente, el objetivo va a ser el de obtener una arquitectura plana, el de evitar una morfología negativa del defecto caracterizado por esos defectos angulares y obtener un componente completamente plano. Claro, aquí ahora la situación que tenemos que abordar es si merece la pena acercar el hueso a la mucosa o la mucosa al hueso. Va a depender principalmente de la configuración del defecto, de que sea un defecto más contenido, menos contenido, de que el implante además esté denotando un defecto en forma de discencia, o que sea muy circunferencial, ¿no? O que no tenga picos óseos, como es la clase 2. Y en base a ello también lo podemos caracterizar de acuerdo al número de paredes residuales o el número de paredes carentes. Que una tipo 1A va a ser un defecto interproximal, pero en forma de discencia. Tipo 1B, defecto en forma de cráter, el más prevalente además en nuestro corte de pacientes en España, pero se sigue la misma tendencia a nivel mundial. Tipo 1C, la C refiere a circunferencial. El tipo 2 no hay ningún tipo de picos adyacentes. Generalmente, de hecho, se da en rebordes edéntulos o en implantes colocados muy cerca uno del otro, como ya veremos. Y eso se puede combinar, la tipo 2 y la tipo 1, en esa subclasificación A, B o C, cuando los picos óseos se encuentran más apicales de la parte más coronal de los implantes dentales. De acuerdo a ello, y esto es lo que principalmente vemos en el masterclass de preimplantitis que realizo con Sanegía 3 veces al año, es identificar que hay 3 factores de acuerdo a mi modalidad de tratamiento y de acuerdo a lo que reflejamos en el libro Unfolding Preimplantitis, que van a dictar el tipo de estrategia terapéutica. La configuración del defecto, como ya se ha dicho, la posición del implante, que esté fuera o dentro de la tabla ósea, y al mismo tiempo las características de los tejidos blandos. Claro, si entendemos que la ausencia de mucosa queratinizada va a jugar un papel fundamental en el comienzo y en la cronificación de la patología, oye, ¿por qué no aplicarlo también como parte del tratamiento para evitar que recurra? El tratamiento de la preimplantitis, a pesar de que se somete a escepticismo desde el punto de vista de predictibilidad, efectividad, la evidencia científica cuando se somete a terapia de soporte preimplantar ha denotado da resultados, pues yo diría que bastante coherentes, unos resultados con una tasa de supervivencia mayor al 90-95% y de resolución aproximadamente el 60%, siempre y cuando se sometan a terapia de soporte preimplantar. Eso es fundamental. Entonces, de nuevo, con esos 3 pilares, la posición, la configuración del defecto y las características de los tejidos blandos, tenemos que entender que este tipo de defecto, por ejemplo, al estar fuera de la tabla ósea alveolar, pues se encuentra fuera del marco óseo. No hay manera de hacer ganar hueso verticalmente para que confluya con el margen de la mucosa y en base a ello lo interesante será acercar el margen mucoso a la encía. Pero claro, aquí tenemos otro dilema y es, bueno, entonces va a quedar parte del implante que ya observáis como esas características micro y macro topográficas o retentivas
como son las espiras, se van a quedar expuestas a la cavidad oral y entonces se van a volver a contaminar. Para ello, lo que realizo en mi centro es lo que conocemos como implantoplastía, pulir la superficie del implante. Lo pulimos con unas fresas Meinsinger, que comercializa Sanejía en un kit que lleva mi nombre. Y que esto conjuntamente, y esto como método adjunto a la terapia quirúrgica no reconstructiva o reconstructiva, conjuntamente en esta situación para acercar el margen mucoso a la tabla ósea con un colgajo de desplazamiento apical, pues nos dan unos resultados bastante coherentes, mantenidos en el tiempo y donde además facilitan la higiene al paciente. Porque hay que entender que una superficie pulida, especialmente una superficie que ha estado previamente contaminada, siempre va a tener mayor afinidad, mayor homeostasis, adaptación de los fibroblastos que una superficie rugosa. Al mismo tiempo, va a tener menor afinidad al acúmulo de placa y por ello precisamente el paciente se va a poder cepillar mucho mejor. Va a haber situaciones como estos defectos en forma de cráter. Estos defectos que lo que puntualizan es que al tener defectos angulares se van a poder de alguna manera obtener algún tipo de acercamiento de la tabla ósea, del pico óseo, al margen mucoso. Es lo que llamamos terapia reconstructiva, tratar de aumentar el soporte a nivel vertical y por ello habrá que decontaminar la superficie. Métodos mecánicos como las curetas, como los ultrasonidos se han recomendado, por supuesto, para evitar todos estos residuos a lo largo de la superficie del implante, porque son residuos macroretentivos que solamente un instrumento metálico puede llegar a obtener, pero después hay otros instrumentos, otros agentes químicos que lo que permiten básicamente es pues, matar, quitar, destruir las endotoxinas, destruir también los componentes orgánicos de las bacterias, minimizar las colonias bacterianas, como el agua salina, por ejemplo, que tiene acción sobre algunos agentes, pero no tiene una alta especificidad o una alta efectividad a la hora de eliminar componentes bacterianos, los lipopolisacáridos, por ejemplo, sí que se pueden. Hay reportes en la literatura que demuestran eliminarlos, pero no tienen una alta efectividad para eliminar estas bacterias anaerobias. La clorexidina, por ejemplo, por la citotoxicidad, no se ha recomendado, a pesar de que clínicamente no hay una evidencia que conduce a un resultado mucho más desfavorable. Y peróxido de hidrógeno, la oxigenada al 3, 5, 10% también, empapado con con un pequeño algodón, permite matar los radicales libres, radicales hidroxilo, que componen principalmente las membranas de estas bacterias y que conjuntamente en contacto con la catalasa que está contenida en el tejido blando, ello lo que va a crear es un medio hiperoxigenado y por lo tanto, un medio un poquito hostil para las bacterias que no conviven con el oxígeno. Más recientemente, la terapia electrolítica la estamos utilizando desde hace aproximadamente 4 años y medio y los resultados son muy prometedores. Vamos a publicar ahora un estudio piloto en nuestro centro, parte de un estudio aleatorizado mucho más largo que envuelve a 3 centros también de aquí de España donde se evidenciará su efectividad, estoy convencido de ello. Cuando tenemos que decontaminar, quiere decirse que hay la posibilidad de que vuelva a haber lo que conocemos histológicamente como reosintegración, que queremos, por lo tanto, pues eliminar estas bacterias alrededor de la superficie del implante y que por ello se va a dar en defectos contenidos. Un defecto lo vamos a denominar contenido o parcialmente contenido cuando tenga un componente, una profundidad intraósea de más de 2 milímetros. El componente viene dictado principalmente por el pico óseo más apical. Sin embargo, si el implante, por motivos de posición tridimensional o por motivos de pérdida de hueso a nivel horizontal, el pico óseo más apical se encuentra más para abajo, en este caso, que la parte más superficial del implante, hablaríamos de un defecto supracrestal. Esto, por ejemplo, es otro defecto parcialmente contenido donde, de nuevo, hay que entender que como el implante está parcialmente fuera de la tabla ósea, eso no se va a poder reconstruir. Y al no poderlo reconstruir, quizá merece la pena que anticipando que va a quedar expuesto a la cavidad oral, oye, pues se le pueda dar este método adjunto de implantoplastia. Es por ello que en este tipo de defectos contenidos, parcialmente contenidos, la posición del implante dentro o fuera de la tabla ósea
va a jugar un papel fundamental, como después de realizar la terapia no quirúrgica. Habrá que esperar aproximadamente de 5 a 6 semanas y posteriormente, durante la realización de la fase quirúrgica, habrá que acceder con un colgajo de bisel interno, tratando de preservar la banda de mucosa queratinizada, de contaminación, colocación de biomateriales con membrana barrera, en este caso, para aumentar el soporte en esta zona, y como todo ello pues, nos conduce a unos resultados mantenibles, unos resultados que en consonancia la ganancia de hueso a nivel vertical permite una reducción de la bolsa preimplantar que en presencia de mucosa queratinizada, oye, pues da unos resultados favorables y unos resultados dentro del contexto de la salud perimplantar. Va a haber situaciones como por ejemplo esta, donde en la zona estética pues se observa defecto avanzado, defecto que demanda de una fase no quirúrgica fallida o no completamente exitosa y que por lo tanto se tiene que someter a una fase quirúrgica y que después de la decontaminación, podéis ver aquí los cepillos de níquel titanio, también de Hans Correa, están dentro del kit de perimplantitis elaborado por Sanegía. Veis que posterior a ello hay una decontaminación electrolítica con GalvoSurge, la utilización de una serie de biomateriales, membrana barrera, se recoloca el injerto y eso es un resultado desde el punto de vista dogmático exitoso porque se ha reducido la bolsa, se ha aumentado significativamente, más de 4 milímetros, el soporte perimplantar y permite la manutención. Sin embargo, el resultado estético puede no ser, puede no estar alineado con la percepción estética, la percepción de éxito del paciente. Es por ello que, entendiendo que siempre va a haber una recesión de la mucosa, cuando se trate la perimplantitis en la zona estética, mi recomendación en la actualidad es siempre utilizar un injerto de tejido conectivo como método adjunto para de alguna manera atenuar o compensar esos cambios dimensionales en el margen mucoso, no necesariamente para aumentar la mucosa queratinizada, porque eso realmente no está avalado científicamente. Los estudios en perros que se han constatado hasta hoy día, uno de la Universidad de Santiago de Compostela, otro de la Universidad de Berna, han demostrado que el injerto de tejido conectivo no vale para aumentar la banda de mucosa queratinizada. Sin embargo, en ese reporte de Frank Schwartz que os enseñaba con anterioridad, lo que sí que indica es que va a permitir minimizar la recesión de la mucosa y obtener resultados que no solamente permiten la reconstrucción de los tejidos duros, sino además también una manutención de la banda de mucosa queratinizada existente, mantenimiento del margen mucoso y donde además hay una reducción de la profundidad de sondaje. Si por el contrario el implante está parcialmente fuera de la tabla ósea alveolar, entonces habrá que optar por una terapia denominada combinada, una terapia en la cual si el implante está parcialmente fuera de la tabla ósea, esa pequeña barriguita que se manifiesta en el marco oclusal, se puede someter a implantoplastía para eliminar esa superficie del implante que va a quedar inevitablemente expuesta a la cavidad oral o al surco preimplantar y que por lo tanto puede ser un elemento para volverse a recontaminar y que toda esa recolonización bacteriana finalmente aluda a una recurrencia de la patología. ¿Cómo esa zona se puede realizar implantoplastía? O por lo menos es lo que yo realizo y lo que de alguna manera exponemos en este capítulo del libro Unfolding Preimplantitis, editado por Quintessence, y utilizamos estas fresas de carburo de tungsteno, elaboradas por Meisinger. Este kit conjuntamente se ha realizado con Sanegía y donde se contienen pues, todos los recursos, tanto los cepillos de níquel titanio como fresas de carburo de tungsteno, fresas, también este tipo de pulidoras de silicona, fresas Arkansas, para conseguir un pulido ideal y esa zona que puede dar resultados favorables a la hora de obtener una reconstrucción de los tejidos duros, someterla a decontaminación mecánica, decontaminación química, para que sea una superficie óptima para volver a adherir a esos osteoblastos y que haya una ganancia de hueso verdadera y una reosintegración, que ese es el deseo desde un punto de vista histológico siempre, a pesar de que la evidencia científica no haya validado su predictibilidad. Va a depender mucho de la decontaminación de la superficie y también de la propia naturaleza de la superficie y cómo en ese tipo de situaciones el objetivo va a ser obtener una reducción de la bolsa a expensas de un acercamiento
del margen mucoso en la zona medial y en la zona interproximal ganancia ósea que va a permitir la reducción de la bolsa preimplantar. Los defectos circunferenciales, defectos de 4 paredes, son aparentemente, o deberían de serlo, los defectos que desde el punto de vista biológico se van a tratar con mayor éxito, porque al tener 4 paredes quiere decir que tiene mayor aporte de nutrientes o mejor contención del coágulo y que el biomaterial va a ejercer una función de andamiaje, pero que va a permitir una mejor ganancia ósea en esa zona, que incluso en este tipo de situaciones se va a poder obviar la utilización de membranas y que solamente con la utilización de este tipo de injertos bien contenidos va a permitir o va a favorecer resultados en términos de resolución de la patología, resolución o reducción de la inflamación, ganancia ósea radiográfica. Los defectos no contenidos, defectos principalmente clase 2, se dan en implantes colocados muy cerca uno del otro, implantes en rebordes edéntulos y donde generalmente la hipótesis es que, conociendo que la génesis durante el comienzo de la lesión preimplantar, esta se manifiesta como un defecto circunferencial en forma de cráter, finalmente emerge. Aquí hay que aplicar los principios de regeneración, los principios de terapia resectiva, donde se publicó en el año 2019 una variable en aquellas situaciones carentes de mucosa queratinizada que pueda aumentarse, pueda condicionarse la banda de mucosa queratinizada a través de injertos epitelizados de manera simultánea en este tipo de defectos no contenidos. Esta terapia en el campo de la periodoncia fue inicialmente descrita por Oceanbein, Tibbets en los años 80, la cual se basa en la realización de osteoplastía, ostectomía, implantoplastía, entendiendo ya en el campo de la terapia de la preimplantitis, entendiendo que parte de la superficie va a quedar expuesta a la cavidad oral y que es preferible tener una superficie pulida, y todo ello con una migración intencional del margen mucoso hacia la estructura ósea a permitir un aplanamiento de la arquitectura ósea, reducción, mejor mantenimiento por parte del paciente, mejor mantenimiento de la salud perimplantar. Y los defectos tipo 3 son aquellos que comparten una pérdida de hueso con un patrón horizontal y también a nivel intraóseo. Si es un defecto en forma de discencia, es lo que vamos a denominar tipo 3A, muy parecido a la tipo 1A. Si no hay mucosa queratinizada, habrá que aumentarlo de manera simultánea. Si hay mucosa queratinizada, lo recomendable será desplazar el colgajo apicalmente. El defecto tipo 3B y 3C comparten una característica claramente denotada en esta imagen, y es que va a haber un componente intraóseo, un defecto que se va a poder regenerar, y una zona no regenerable, esa zona que vamos a conocer como ese defecto supracrestal, defecto que se puede mantener con la arquitectura, con la estructura íntegra del implante. Sin embargo, si es una superficie rugosa, si es una superficie con espira, van a ejercer como un elemento retentivo para la placa y que en base a ello puede contribuir con la recurrencia de la patología. Por ello, lo que recomiendo es la realización de terapia combinada, realizando implantoplastía en esa zona, de contaminación en la zona infraósea, que todo ello finalmente dé un resultado de resolución, aludiendo a que claramente el implante, la parte del implante que inicialmente estaba dentro del hueso, ahora va a quedar parcialmente expuesta a la cavidad oral. Es una filosofía de convertir un implante bone level en un tissue level o en un implante bone level con un pilar transmucoso, para además alejar el infiltrado inflamatorio de esa conexión entre la prótesis y el implante de la zona ósea que queremos aplanar y la cual se está representando aquí. Implantoplastía en ese defecto supracrestal, decontaminación de la superficie, terapia reconstructiva, y como todo ello permite mantener el implante completamente saludable y además donde facilita la higiene al paciente con los instrumentos de higiene a nivel interproximal para el control de placa. Estos son dos reportes, se acaban de publicar en dos revistas científicas muy importantes, en la cual hemos estudiado en un cohorte de pacientes cuál es la tasa de cumplimiento. Y un mensaje desfavorable es que aproximadamente el 60% de nuestros pacientes que acuden a la terapia de soporte preimplantar acuden de manera asidua. El otro 40% o no acude o acude de una manera un poquito más errática. Estos pacientes que acuden de manera más irregular y que por lo tanto
van a tener mayor riesgo de recurrencia de la patología suelen ser pacientes fumadores o pacientes con grado C de periodontitis, inicialmente diagnosticado previo al tratamiento de la periimplantitis. Por ello son perfiles de riesgo mucho más erráticos, mucho más difíciles de tratar. Además, recientemente hemos podido identificar que aproximadamente va a haber una recurrencia del 20% de pacientes. Esto no quiere decir que el 80% restante sea completamente exitoso, porque podían denotar algún tipo de sangrado, pero no un aumento de la profundidad de sondaje más de 6 milímetros concomitante con sangrado profuso. Entonces, sería interesante destacar que todos estos pacientes tienen que someter a la terapia de soporte periimplantar como mínimo 2 veces al año, pero debe de venir customizado por el perfil de riesgo del paciente. Y hay otra información muy relevante, y es que de este 20% en los cuales la terapia fracasa, si se realiza algún tipo de intervención, solamente va a ser exitoso, como por ejemplo en este caso a los 36 meses se identifica sangrado, aumento de la profundidad de sondaje, se aplica el láser de diodo, el láser de Guttbecker, utilizado aquí para la terapia interceptiva, para tratar de minimizar la bolsa, y cómo después a los 4 o 5 años resuelve y permite un adecuado mantenimiento. Pero esto solamente va a ocurrir, el éxito terapéutico de la terapia interceptiva, en aproximadamente 1 de cada 3 casos. Por ello yo cada vez me planteo más si una vez que he fallado en el tratamiento de la periimplantitis merece la pena seguirlo intentando, o es preferible directamente quitar el implante y empezar de nuevo. Probablemente porque venga asociado con factores asociados al paciente, de higiene, control de placa, factores locales que no se corrigieran de una manera coherente o exacta durante el diagnóstico inicial. Tenemos que ejercer una narrativa constructiva para mejorar, por supuesto, el día a día y entender cuáles son las limitaciones del tratamiento de la periimplantitis, pero como siempre tenemos que ir tratando de progresar y haciéndolo todo mucho más predecible. En este estudio, de hecho, de todos esos pacientes, esos 132 pacientes que se incluyeron en el estudio, hay que destacar que 99 implantes se quitaron directamente. Eso básicamente lo que nos está indicando es la importancia de la selección de casos para minimizar la recurrencia, para ser exitoso, para ofrecerle al paciente un tratamiento exitoso en el tratamiento de la periimplantitis. Por lo tanto, queridos y queridas, a lo largo de los últimos 50 minutos, quedó 10 minutos de preguntas, queda perfectamente articulado en el tiempo estimado, lo que he transmitido es la importancia que tiene la terapia de soporte periimplantar, la importancia evidentemente que puede llegar a tener el láser para la resolución de mucositis periimplantares que cursan también o que tienen o están asociadas con pérdida de hueso, no compatible con la definición de periimplantitis, pero que manifiestan un patrón inflamatorio bastante agudo, y que la terapia de la periimplantitis va a venir dictada por 3 elementos: la configuración del defecto como eje pivotante y, por supuesto, la posición del implante dentro o fuera de la tabla ósea alveolar y las características de los tejidos blandos. En aquellas zonas que estén fuera de la tabla ósea alveolar, esas zonas de los implantes, fuera bien en sentido vestíbulo-lingual o bien por la pérdida de hueso que ha existido, que ahora denotan un patrón horizontal, puede ser interesante la realización de implantoplastia como método adjunto a la terapia reconstructiva o resectiva. Y con todo ello, os agradezco mucho vuestro tiempo. Espero veros en alguno de los Master Course que organizo conjuntamente con Sanergia para expandir mucho más en el manejo de la periimplantitis, donde estoy convencido que saldré con unas nociones muy claramente identificadas y poder tratar con una mayor predictibilidad en base a la perspectiva que os trataré de abordar, para ofrecérselo a vuestros pacientes, y con todo ello, por supuesto, aumentar un nicho muy interesante de pacientes que muy pocos clínicos quieren tratar. ¿De acuerdo? Con todo ello, cedo la palabra a Belén para cualquier tipo de pregunta que se quiera formular. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Si tienes alguna pregunta, Hayet, por ejemplo, te preguntaba cómo se llama la fresa para pulir, que yo creo que lo has vuelto a decir y lo tendrá claro, pero por si acaso... Fresa de carburo de tungsteno, Hayet. Es una fresa creada, elaborada también en Alemania y con múltiples usos. Evidentemente, la evidencia ha demostrado que es la que menos sobrecalentamiento causa
y al mismo tiempo la que puede realizar la implantoplastía en menor periodo de tiempo, por lo tanto, menos sufrimiento para el implante. Además, Hayet, te hemos escrito el link a este producto por si quieres, allí también tienes información. Mira, Inmaculada Ferreiro te consulta si desde la víspera del tratamiento se tritura un comprimido de amoxicilina y un comprimido de Flagyl y se coloca sobre la superficie del implante. Y si es así, se coloca una vez pulido el implante y por cuánto tiempo. Muchas gracias. Pues, hombre, la utilización de estos medicamentos, no sé si tiene mucho sentido una vez que has pulido la superficie del implante. Y no tengo experiencia, la verdad, no tengo experiencia en la utilización de esos métodos utilizando pues, amoxicilina triturada, tal. Yo si tengo que utilizar un antibiótico tiene que ser siempre como complemento de método mecánico, método químico y evidentemente optaría por una tetraciclina, ¿no? Que ya sabemos que tiene acción contra las colagenasas, disminuye por lo tanto la pérdida de hueso progresiva y al mismo tiempo disminuye las colonias bacterianas. Saray te pregunta si recomendarías algún tipo de láser en concreto para ¿qué tipo de láser para estas terapias? Bueno, pues yo el láser que tengo en mi consulta es el láser de diodos de Woodpecker, ¿eh? Y es el que utilizo en la base diaria. Entiendo que hay resultados científicos que avalan el uso de diodo, el uso de AirJack. Este láser en particular yo no lo utilizo para la decontaminación de la superficie, lo utilizo principalmente para eliminar el tejido de granulación, para conseguir una mejor coagulación en estas zonas tan inflamadas. Y después ya ha visto que tiene múltiples usos y múltiples ventajas. Por ejemplo, para la segunda fase lo utilizamos con mucha asiduidad para preservar esa preciada banda de mucosa queratinizada, disminuye el tiempo. Yo aún así aplico, yo a pesar de que probablemente esté asociado a menor molestia, yo aplico anestesia local, pero no tiene ningún tipo de relevancia, se realiza en la base diaria y este es el tipo de láser que yo recomendaría para el tratamiento de mucositis en los escenarios que hemos visto a lo largo de la presentación. Randolph hace una pregunta que luego especifica un poco, nos dice, una pregunta, si una de las causas de la periimplatitis es la mala planificación, ¿vale la pena realizar estos procedimientos? Y puntualiza, cuando digo de seguir con la mala planificación me refiero principalmente a la mala ubicación del implante en el espacio donde se ubicó de inicio. Bueno, pues esto es siempre el dilema, ¿no?, que tenemos que ocupar. Yo creo que ahí va a depender un poco de cuál sea el papel del implante en la prótesis. Si es un implante unitario, probablemente le salga mejor quitarlo y empezar de cero. Si es un implante como alguno de los que le he mostrado, que sin ellos la prótesis bascularía, pues quizá merezca la pena tratarlo. Como es implante mal colocado, generalmente son mucho más susceptibles a realizar implantoplastía para evitar la recolonización bacteriana en esa superficie que va a quedar inevitablemente expuesta a la cavidad oral. Bueno, pues vamos a ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta más, porque en principio ya las has respondido todas.